Descripción de los armados de la derecha en la República Argentina, pero como somos un programa completito, hoy vamos a hacer un análisis de los armados del peronismo, que también son muchos y que tienen que ver con, inclusive, una noticia que presentó ayer Manu, que con respecto a la provincia de Buenos Aires y Máximo Kirchner, con una convocatoria de elección. Correcto, para el 17 de noviembre, y vamos a ampliar un poquitito desde ese lugar. Si quieren, arranquemos por lo informativo, porque en el día de la fecha, a las 19 horas en la calle Mateu, en la histórica sede del Partido Justicialista, va a haber reunión del Consejo del partido, es decir, que va a estar conduciendo la meeting el señor Gildo Infran. Muchísimas gracias, se me cruzó el otro Gildo que no tiene nada que ver. ¿Qué otro Gildo? Gildo Honorato, porque estuve viendo ayer una nueva designación en la provincia. Pero no somos gente común, quiero que sepa. No. Siempre lo reforzamos. No. Conduce Gildo Infran y van a estar obviamente los 5 vicepresidentas que quedaron en la estructura ante la licencia pedida por Alberto Fernández, aceptada el 22 de febrero en el encuentro de Ferro, donde, recuerden, no terminaron las cosas muy bien. No terminaron las cosas muy bien, algunos se fueron antes, otros se enojaron, otros dijeron, si vamos a crear una comisión de acción política, básicamente estamos yendo en contra de lo que diría Perón. Nadie hizo una sola declaración positiva de esa reunión. Bueno, alguno hubo que dijo, bueno, empezamos un proceso, esto es largo. Coincido, para mí es algo que no es que se iba a resolver en febrero, y que pensar que se iba a resolver en febrero es claramente no tener ni idea de lo que es el peronismo, por ponerlo en términos rápidos. Pero bueno. Se esperaba otra cosa. Se esperaba un poquito más de fuerza, de debate, capaz a 3 meses de haber arrancado el gobierno. Ni siquiera a dos meses de haber arrancado el gobierno, no era el momento. Así que bueno, hoy se vuelven a ver las caras, como decía, de 5 vicepresidentes también llevando la conducción colegiada, si así se quiere ver, por lo menos hasta que haya elecciones, y estas elecciones que hay que ver y cómo se da, probablemente en la discusión del día de la fecha, si hay elecciones internas o no. Se va a llamar a elecciones y a partir de eso comenzará. Hoy en día plantear que va a haber lista de unidad o que va a haber elecciones internas en el PJ Nacional es claramente hablar sobre el sexo de los ángeles, chicos, totalmente indiscutible. Sí. Igual no es como raro llamar a elecciones sin acordar con los otros sectores y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos elecciones? Bueno, eso es lo raro para mí de lo que sucedió ayer con Máximo Kirchner, no así con no a nivel nacional, que lo que están haciendo es justamente seguir las estructuras partidarias, claro, que el Consejo llame a una reunión, que a partir de la reunión se discuta y a partir de ahí salga. En el día de ayer, Máximo Kirchner agarró y tiró un comunicado a las 6:30 de la mañana que ni siquiera había estado discutido con el Consejo Directivo de la provincia de Buenos Aires, algo que dejó muy clarito ayer Andrés el Cuervo Larroque, quien está cada vez más enfrentado con Máximo Kirchner, una disputa que viene desde antes, cuando estaba todavía en el Cuervo como conductor, como secretario general de la Cámpora. La que salió a bancarlo es Mayra Mendoza. Mayra Mendoza salió a decir que los que pidieron elecciones y no se van a presentar, o todavía no dijeron que se van a presentar, son como la gata Flora. La verdad me parece que son declaraciones innecesarias en este momento de la política argentina, más todavía cuando probablemente haya elecciones internas y haya disputa por la provincia de Buenos Aires. No sabemos si así a nivel nacional, pero probablemente en la provincia de Buenos Aires sí, sobre todo claro, cuando hay 2 sectores que están armando la estructura para 2025 y en adelante, digamos, sí, ¿no? Y 2 sectores que son fuertes en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? La Cámpora más Kicillof, o la Cámpora versus Kicillof y compañía, digamos. Sí, la representación de la figura política de Cristina Kirchner en la provincia, ¿no? Básicamente. La Cámpora. Ambos, de bueno, la figura, eso es lo que se está de la figura política, sí, ambos, de la organización, sí, y de la línea política de Cristina. Bueno, ahí ya sí, cada quien tendrá su cuentito para contarlo. Sí, porque como decimos, la Cámpora tiene 12 intendencias en el conurbano también, o sea, tiene su estructura. Sí, tiene su estructura. Es cierto también ahí que hay muchas intendencias donde se había abierto el juego a disputar en algún momento,
que cuando quedaron en manos de la organización sí. se cerraron las posibilidades de disputa política. Sí. Y hay otros lugares donde ganó, como le ganó, por ejemplo, a Juanchi Zabaleta en Hurlingham. Sí, correcto. Sí. Igual, yo insisto, sí, yo comparto, pues lo dije primero yo, pero Está bien. comparto conmigo que, o sea, para mí no está mal ir a una interna, es lo que va a pasar, seguro. El tema es, bueno, consensuarlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y me parece, es una de las preguntas que tenía anotado, ¿por qué lo hace un día antes Máximo Kirchner? Claro. Y me salen 2 puntos, ¿no? Por un lado, apurar los tantos y complicar las construcciones de alianzas en contra de la organización, ¿no? Digamos, ¿cuál es el armado político que se puede dar para este enfrentamiento que muchos dicen se va a dar entre el peronismo y la cámpora, o el peronismo tradicional y el peronismo kirchnerista? Algo que todavía resta definir cómo se van a partir las aguas, sí. Porque las declaraciones de Hugo Yasky de hace un par de semanas, tirándose hacia el lado de Axel Kicillof, marca también ahí que sí. No se sabe muy bien quién va a terminar cayendo del lado de la cámpora, sí. Y quién puede conducir ese sí. espacio. ¿Le puedo sumar una pregunta a las sí. suyas? Que no me termina de quedar claro. ¿Cuál sería el objetivo de la cámpora? Porque... o sea, ¿qué quiere? ¿Ganar una elección? ¿Conducir al peronismo? ¿Para? Esa sería la para pregunta. Poner a Máximo de candidato a gobernador. Bueno. ¿Cuál es la...? O sea, no se entiende, porque del otro lado sí se entiende el armado político, pues bueno, está Kicillof, que seguramente va a ser candidato a presidente. Hablábamos el otro día con Cato Podis, hay candidatos para sucederlo, hay un armado. Ahora, del otro lado, el armado, ¿cuál es? ¿Ir contra ese armado? ¿Tener un candidato propio a gobernador que compita con la estructura de la provincia? Es como... Volver, ¿no?, a la idea de unidad ciudadana de la cuestión. Bueno, ponele. Es un poco lo que planteábamos allá también con Macri, ¿no? ¿Cuál es el juego ese que va a jugar en su propia interna? Claro, Me parece que hay realidades muy espejadas en el PRO. Porque no veo a la cámpora sumando aliados ahí. No. Ya le quedaron todos del otro lado. Por eso te decía específicamente lo de Hugo Yasky, digamos. Hay sectores donde uno diría, che, esto está asegurado para un lado, que claramente en el último tiempo no fue así. Y aparte de apurar los tantos y complicar la construcción de alianzas, puede ser marcar la cancha para que lo que hoy está pensándose como nada más convocar una comisión de acción política y nombrar quiénes son, que el PJ Nacional también lleve adelante el llamado a elecciones para la misma fecha, algo que, como decíamos, se preveía dentro de la discusión, no necesariamente como eje principal, sino la Comisión de Acción Política como eje central, y a posteriori la discusión acerca de la posibilidad de internas, pero bueno, puede ser otro de las cuestiones. En cuanto a lo que decías antes de Mayra Mendoza, de Andrés El Cuervo Larroque, bueno, por lo que dijeron dentro del propio Consejo Directivo de la provincia, del Partido Justicialista de la provincia, se tomó con sorpresa la definición de Máximo Kirchner, más allá de que era una discusión que se venía dando en lo informal, a la vez que se daba también en el plano nacional. Bueno, se tomó con sorpresa, y a partir de la definición de Mayra se abren un par de puertas, ¿no? A partir de la declaración del gataflorismo, bueno, fui a preguntar y me limpiaron, así técnicamente, por el lado de Fernando Grey, por ejemplo, para ver si va a competir. Fernando Grey, que subió hace poquito criticando a Cristina el otra vez sopa, la imagen donde se hizo una sopa a las 5 de la tarde, sí, papeloneando para... Está como fuera de las dos estructuras, Grey, ¿no? Está fuera de las dos estructuras, sí. A ver, sí. Axel Kicillof lo agarra como parte de ambulancia, pero no forma parte de la estructura política de Axel Kicillof. Intentó, recordemos, Fernando Grey ser candidato al Partido Justicialista de la provincia en 2021, cuando se hizo la readecuación y quedó Máximo Kirchner, el recambio de autoridades. Bueno, ahí se le judicializó. Él está muy peleado con Máximo. Está muy roto ese vínculo, y hay que ver si es uno de los posibles candidatos. Y después pensaba por el lado de Axel Kicillof, ¿no? Ferraresi, Cato Podis, Musi, posibilidades desde el plano de los intendentes, por así decirlo. Después, si no, más desde el lado funcionaria,
volver a la estructura del Partido de la Matanza y en vez que sea Fernando Espinosa, como en algún momento fue presidente del partido en la provincia, que sea Verónica Magario, por ejemplo, se me ocurre, o Cristina Álvarez Rodríguez, que hoy en día ocupa un lugar como vicepresidenta en el PJ Nacional, sí. Y si no, por el lado de los trabajadores, ¿no? 3 estructuras que componen al Partido Justicialista: Plaini, un Correa, una figura que pueda representar tanto el plano sindical como el plano partidario. Bueno, algunos de los nombres que se me ocurría para esto. Y sí. Después 2 preguntas, ¿no? Si compite Máximo, si compite Axel y si compite algún random, algún externo, alguna figura Victoria Tolosa Paz, alguna figura por el lado de un peronismo un poco más tradicional, por así decirlo. A mí, sí, a mí desde la cámpora me juran que Máximo no. El agua no va a llegar al cuello, que no hay tanto enfrentamiento como se vende en los medios. No sé, transmito. Sí. Pareciera, uno lo que ve no es eso, pero bueno. Uno lo que ve es otra cosa y lo que se viene dando desde hace muchos años aparte. Me parece que ahí está la cuestión. Más allá de cómo esté hoy en día la interna, hay una cuestión a resolver y ahí Axel Kicillof tiene un par de cosas, ¿no? Porque para mí no es una posibilidad que compita Axel, porque la coordinación partidaria, la gestión ejecutiva y la conducción política son 3 herramientas muy difíciles y muy distintas entre sí, de las cuales ocuparse de todas al mismo tiempo, y más en una provincia del 40% de la población, el 50% del entramado productivo y etcétera, y la extensión, bueno, es claramente muy, muy difícil. Y después también que pone en juego su capital político, cuando no tiene la necesidad de hacerlo hoy en día, cuando acaba de revalidar luego de 4 años de gestión, siendo uno de los pocos dirigentes peronistas que ganaron su elección, su reelección en este caso, poner en juego un capital político cuando la verdad es que no lo necesita hacer, por lo menos por el momento no lo necesita hacer. Así que... Ahora, si la elección fuera Máximo contra un dirigente vinculado a Kicillof, no Kicillof, bueno, una derrota de Máximo Kirchner sería muy fuerte. En términos simbólicos contra el kirchnerismo, digamos. Y sí, porque no compite con Kicillof. Ahora, Máximo se animará si no compite con Kicillof. Y si no es no Máximo, pone demasiado en riesgo. Y si no es Máximo, ¿quién es? Porque yo la verdad lo pensaba en serio en nombres, sí. Y nada más se me vinieron 3 nombres a la cabeza. Uno que estábamos hablando recién, Mayra. Una es Mayra, que no suele formar parte tampoco del partido a nivel nacional o provincial muy activamente. Sí. Otra figura es Guado, un poco corrido del eje. No lo veo a Guado confrontando con Kicillof. Tampoco. Juliana Di Tulio, tampoco la veo confrontando con Axel Kicillof, capaz y siendo una pata de intento de negociación de unidad. No sé, lo cierto es que... Yo lo veo que estamos como en la ley base, ¿no? Que está todo abierto, todo discutiendo. Mirá. Puede pasar, de todo lo que dijimos puede no pasar nada, puede pasar todo. Si la convocatoria es el 17 de noviembre... Sí, falta un montón. Falta un montón. Faltan por lo menos 5 meses, 6 meses que en la República Argentina viene a representar 5, 6, 7 años, dependiendo la parte del mundo donde te bases. Como los perros. Como los perros, estaba por decir eso. Somos perritos. Somos como perritos. O en este caso, el peronismo como los gatos, cuando parece que pelea, bueno, se está reproduciendo. Huellas en tu radio, en el 102.